Sean todos muy bienvenidos a la segunda sesión del ciclo formativo Internacionaliza tu MIPE, ciclo organizado por el Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec de Puerto Varas, con la colaboración de ProChile, Agencia de Aduanas Durán, Frats Group y Lab Global. Saludamos a todos los asistentes y muy especialmente a los clientes de los 63 Centros de Desarrollo de Negocios Cercotec que nos acompañan en este momento. También al equipo del Centro de Negocios Cercotec de Puerto Varas, que ha trabajado arduamente en el desarrollo de esta actividad. Queremos aprovechar este momento para enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todos nuestros clientes y vecinos afectados por el tornado del pasado domingo. Agradecemos enormemente la preocupación de muchos de ustedes y reafirmamos nuestro compromiso con nuestra comunidad, apoyando activamente para que cada uno de nuestros clientes afectados pueda levantarse y reconstruir sus negocios. Sabemos que han sido días difíciles, pero queremos que sepan que como centro estaremos aquí para apoyarlos y que juntos superaremos este desafío. Antes de continuar, queremos señalar que las intervenciones de los participantes serán a través del chat, donde podrán hacer sus consultas, las cuales serán respondidas al final de la sesión. A continuación, presentamos a nuestro expositor del día de hoy, señor Felipe Durán, agente de aduanas en la Agencia Durán, ingeniero industrial e informático, MBA, experto en comercio exterior y tecnologías de la información, con más de 20 años de experiencia dedicado al comercio exterior y logística. La Agencia de Aduanas Durán cuenta con más de 40 años de experiencia, es líder en comercio internacional y está presente en todas las regiones de Chile, ofreciendo servicios aduaneros integrales, asesoramiento en importación y exportación, trámites aduaneros y logística. Dejo con ustedes a Felipe. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Primero, poder agradecer la invitación a poder presentarles a ustedes y hacer una... La idea del día de hoy es tratar de hacer una introducción sobre cómo hacer una importación o exportación, en qué puntos claves uno debe preocuparse y entender un poco más cómo funciona todo el ecosistema de las importaciones y exportaciones. Así que voy a tratar de compartir ahora. Entiendo que... No sé, ahí se ve, ¿no? No a ver, espérame un poco. ¿Sí se Ahí se ve, ve? ¿no? Sí, se ve ahí en Ya. pantalla completa. Entonces, en primer lugar, una agencia de aduanas, nosotros, bueno, llevamos, la agencia de aduana nuestra se fundó en el año 80, por lo tanto ya llevamos 45 años funcionando. Yo soy agente en particular, yo soy Felipe Durán, soy el tercer agente de aduana de la sociedad de agentes. Yo saqué resolución, es un concurso público la gente de aduana, básicamente uno tiene que dar tiene que conseguir un permiso, una licencia para poder trabajar como agente de aduanas ante el Servicio Nacional de Aduanas. Y para que entiendan un poco el rol, para que quienes están participando en esta charla puedan entender un poco cuál es el rol del agente de aduana, qué hace el agente de aduana. El agente de aduana formaliza todo el trámite documental, básicamente de una importación o de una exportación entre un privado, que es el importador-exportador, y el Servicio Nacional de Aduanas. Entonces, en el fondo nosotros velamos y, por un lado, apoyamos a los importadores y exportadores a que puedan hacer sus operaciones, pero por otro lado también resguardamos el correcto actuar, la aplicación de la normativa, básicamente la clasificación correcta de las partidas arancelarias, el correcto pago de los derechos y los impuestos y el cumplimiento básicamente de todas las normas que exige el país para poder tramitar una operación de importación o exportación. Entonces ahí nosotros actuamos como asesores y como intermediarios entre el Estado, básicamente el Servicio Nacional de Aduanas, y el privado. Como les comentaba, el objetivo de la presentación es poder compartir un poco el conocimiento fundamental, poder apoyarlos si que tienen dudas, y hacer una repasada en general de cómo funciona una importación o una exportación en Chile. Vamos a partir por las importaciones. Las importaciones, en general, uno puede traer, lo primero que uno tiene como noción es traer bienes de consumo. Y los bienes de consumo, básicamente todas estas oportunidades, por ejemplo, uno va al supermercado y encuentra toda esta variedad de productos y uno podría traer, uno dice, bueno, puede haber un producto nuevo en el extranjero que no existe en Chile o que quizá tiene una opción dentro del mercado chileno de poder ofrecerse y puede ser atractivo para poder importarlo. Esa es la primera lógica y es la más tradicional de todas. Em, entonces, en ese caso, uno tiene que hacer un levantamiento, un estudio de mercado local, básicamente para ver la oportunidad de ese producto dentro del mercado nacional.
El segundo, el segundo grupo de productos, tratando de ser bien pedagógico con mi explicación, son los bienes de capital. Entiéndanse como bien capital de capital todo el bien que es con fines productivos, básicamente, y que impulsen la productividad dentro del territorio chileno. Entonces, hay una gran oportunidad ahí en, por ejemplo, traer máquinas para fábricas o para algo que genere tracción dentro del mercado chileno, dentro del esquema productivo. Y también hay facilidades ahí para el tema de la innovación. Y la innovación, por lo general, va bien vinculado con los temas de la tecnología. Entonces, para que tengan noción, hay grandes oportunidades dentro de los bienes de capital y lo que es tecnología. En lo que es bien de capital, yo después les voy a ir explicando más detalles, pero tienen que considerar de que en Chile nosotros para la importación tenemos dos grandes ítems que se le pagan al fisco. Los derechos ad valorem, que se llaman los derechos de aduana, que es básicamente en términos simples, como un impuesto, pero no es un impuesto, es un gasto, básicamente, no se recupera como el IVA. El derecho de aduana en Chile tenemos lo bueno que tenemos como país es de que nosotros tenemos derecho de aduanas casi para el 100% de los productos en el 6% de derecho. Es uno de los derechos que es considerado uno de los más bajos del mundo y adicionalmente es muy fácil de operar porque uno entiende o presume desde el inicio cuando uno quiere hacer un cálculo de que va a ser el 6% para todo el tipo de producto. Y luego de ese 6% uno agrega el 19%. Y ese 19% es el IVA. Más adelante vamos a ver, pero el IVA uno lo recupera. O sea, en el fondo uno, dentro de la contabilidad general que uno lleva dentro de la empresa del importador, uno lo declara como IVA de compra y después contra las ventas uno lo va neteando en el fondo. Eh, bueno, en tema de bienes de capital, la gracia que tiene el bien de capital es que tiene un incentivo desde los años 80 de que la mayoría de los bienes de capital están declarados y pagan cero derecho al valor. Entonces, solo paga IVA y lo que hace poder importar con mayor facilidad la maquinaria productiva que necesita el país para poder operar. Y lo último, los insumos y las materias primas. Y bueno, eso es más que nada, me vinculo al tema de las materias primas. Las materias primas es todo lo necesario para poder generar algún componente con mayor valor, básicamente para poder venderlo en el mercado nacional o para nuevamente exportarlo. ¿Ya? Entonces, el juego este es básicamente tratar de identificar la oportunidad. Y ahí viene el arte que cada uno de los importadores o exportadores puede tratar de hacer. Pero tratar el ejercicio es, por ejemplo, en el caso de las importaciones, tratar de analizar qué oportunidad tiene algún producto o alguna maquinaria o algo que podamos traer desde el extranjero para poder meterlo dentro del mercado chileno. Y también el ejercicio con la exportación es ver qué productos chilenos pueden ser valorados en el extranjero, ¿ya? La identificación, bueno, la metodología básicamente de esta evaluación del mercado, básicamente, es tratar es como en cualquier otro negocio, tratar de cotizar el producto, tratar de ver qué restricciones legales puede llegar a tener ese producto en el extranjero, por ejemplo, en el caso de una exportación, o en el caso de la importación, qué restricciones podría tener el producto que quiero traer a Chile dentro del mercado local. Las restricciones, para que se entiendan, no solo vienen de aduanas, sino que vienen de las entidades públicas que velan por la seguridad de todos los chilenos, en el fondo. Relacionado, por ejemplo, en el tema alimenticio, se mete el Ceremi de Salud y tiene que validarlo el Ceremi de Salud. En el tema agrícola ganadero, se mete el SAC. Pesca vela por todo lo que es pesca, etcétera. Y, por ejemplo, ahí, para contextualizar un poco, la importación, por ejemplo, de fuego artificial está prohibida en el país y quienes podrían autorizarlo, en el caso de estos shows pirotécnicos, por ejemplo, los profesionales, los de fin de año, es la Dirección General de Movilización Nacional. Y ellos básicamente velan por la seguridad del equipamiento que se va a traer a Chile. Entonces, si uno tiene un ejemplo, sigo con el ejemplo de los juegos pirotécnicos, si uno tiene un evento donde se están tomando todas las medidas de seguridad, quien vela por eso, para protegernos a los chilenos, es la Dirección General de Movilización Nacional, y ellos podrían autorizar o rechazar.
pero en términos generales, para el uso cotidiano dentro de las casas de uno, de la vida corriente de uno, está prohibido. Y así con los alimentos, con la seguridad de los animales en el servicio agrícola ganadero, etcétera. El ISP también es un buen ejemplo porque el ISP tiene que velar por la seguridad de los medicamentos y de los cosméticos y de todo lo que tiene como contacto con el ser humano, con la piel, con las medicinas, etcétera. Entonces, hay que ver, primero uno hace básicamente viendo la oportunidad, yo teniendo una lógica de una oportunidad, yo tengo que ver, hacerme el costeo básicamente, por un lado, de cuánto va a costar traer el producto a Chile, cuál va a ser su precio final dentro del mercado chileno, el costo final. Y adicionalmente hay que ver la hebra básicamente de todas las restricciones normativas que pueda tener ese producto. Y ese mismo juego uno lo puede replicar al extranjero. ¿Qué restricciones tiene en el mercado de destino? Suponiendo llevo algo a España, ¿qué restricciones podría tener ese producto que yo quiero exportar en el mercado español? ¿A qué precio yo construyo básicamente el costo para llegar al mercado español? Ese es el juego. Las oportunidades comerciales de Chile. No voy a profundizar en esto porque esto lo vimos en la sesión pasada en más detalle, pero en general nosotros tenemos como el sector primario tradicional, que son el cobre, la fruta, etcétera, los productos pesqueros, en los que somos extraordinariamente buenos en comparación a otros países del mundo. Por otro lado, y después de eso, desde de lo básico, uno empieza a generarle valor a los productos. Entonces, entre más valor agregado tenga el producto o más especializado esté dentro de un nicho, probablemente ese producto va a tener mayores posibilidades dentro del mercado extranjero para poder exportarlo, para que alguien lo valore por sí mismo. Entonces, se da muy frecuente en los casos que uno ve productos chilenos que salen y de las pymes que salen con algún valor agregado, algún tema, una crema que sea con productos chilenos, que no se pueda encontrar fácil en el extranjero, componentes que hoy en día tienen cobre, que tampoco son fáciles de encontrar en el extranjero. Entonces, así, en la especialización, yo creo que les parto comentando, después atendemos preguntas, pero dentro de la especialización hay, sin lugar a dudas, una tremenda oportunidad de poder eh, eh, tener productos exitosos en un mercado extranjero. Las estrategias, por ejemplo, para poder ver qué oportunidades tengo en el extranjero, en primer lugar, ProChile. Ya lo vimos en la sesión pasada, pero tiene toda una tremenda estructura que apoya a los exportadores que quieren salir al extranjero, que quieren hacer esta evaluación, esta misma evaluación que hablábamos en las diapositivas anteriores, esta evaluación, cómo la pueden ellos poder lograr para distintos mercados. Entonces, ellos te dan todo el soporte para poder comercializarlo, ir a ferias, ver estas mismas restricciones, ver las oportunidades que dan los tratados de libre comercio. Eso yo creo que el pilar principal es ProChile. Pero independiente de ProChile, también hay herramientas que son de inteligencia de negocio, ¿ya? Hoy en día, por lo menos Chile tiene una tremenda fortaleza que nosotros tenemos leyes de transparencia. Entonces, en las leyes de transparencia, en general, uno puede adquirir data que uno la puede estudiar o tratar de prospectar y tratar de ver qué productos son de repente los que tienen más éxito en algunos mercados, cuáles son los mercados que tienen mayor tráfico con Chile. En la transparencia hay que tener noción también de que se protege la información privada del negocio, o sea, de la comercialización. Por lo tanto, de repente uno lo que puede hacer es pedir información al Servicio Nacional de Aduana. Ellos tienen estadísticas públicas dentro de su página web y tienen mucha estadística. eh, Ver qué mercados pueden ser más interesantes para ciertos productos y tratar de empezar a prospectar ahí, ¿ya? Pero como les digo, hay mucha información que es también censurada en el fondo por temas de secreto comercial, ¿ya? Para proteger el secreto de los importadores y exportadores. Luego, participación en cadenas de globales de valor, que era lo que les decía, principalmente con ProChile, pero hay otras más, hay muchas más. Por ejemplo, en el sur hay seguramente yo a todo esto estoy en la zona central en este momento, por eso hablo de sur, pero en el sur, en la región de los lagos y en Magallanes, se hace, por ejemplo, y tiro como este ejemplo, la feria esta de la industria salmonera.
El Aquasur, Entonces, el Aquasur, exacto. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Entonces está el Aquasur y el Aquasur lo que vincula, trata de buscar eso mismo. O sea, en el fondo, cómo múltiples actores, pymes de distintos tamaños pueden aportar valor dentro de la cadena de la acuicultura. Y es bastante interesante porque esas son muy buenas instancias para poder prospectar mis productos que quiero quizá mandar al extranjero o que quiero traer a Chile, ¿ya? Y la documentación para generar lo que uno necesita, después voy a entrar en más detalles, pero para exportar uno necesita siempre las fichas técnicas de los productos, la evaluación comercial, que es la factura pro forma de exportación básicamente, y lo que les decía, la hebra de los permisos, todo lo que es visto bueno, licencias de importación en destino, etcétera. Nosotros en Chile, la verdad que tenemos muy bajas barreras de comercio. O sea, nosotros somos de los países que tratamos de abrirnos al mundo, pero tenemos que entender que hay países que no piensan, no tienen la misma lógica. Hay gobiernos que muchas veces actúan con lógicas muy proteccionistas, donde ellos quieren tratar de no permitir que los productos del extranjero se les metan en la economía local, lo que tiene sus pros y sus contras. Yo diría personalmente que tiene más contras que cosas a favor eso. Pero en esos casos hay, por ejemplo, muchos países que tienen licencias de importación, ¿ya? Y la licencia de importación es el permiso que te otorga el Estado para tú poder importar un producto. En Chile, por ejemplo, eso no lo tenemos. En Chile, para poder importar, uno necesita solo tener un RUT ante el Servicio de Impuestos Internos y estar constituido. Pero ya con eso uno puede importar y exportar. Oportunidades en la exportación de servicios. Y lo último, bueno, en términos está la importación, la exportación tradicional y la exportación de servicios. Ahí también hay una tremenda oportunidad. Conversaba justo en algunas sesiones anteriores sobre las exportaciones de servicios, que hay un tremendo potencial, por ejemplo, en la región de los lagos con temas de tecnología de la información hoy en día, desarrollo de robótica. Hay empresas que son pequeñas y que se están atreviendo a tratar de poder avanzar en esto. Robótica especializada en la acuicultura, por ejemplo, y donde hay un tremendo potencial porque ahí uno lo que hace es poder fabricar un servicio. Es la misma lógica de la exportación, pero el propósito es tratar de fabricar un servicio de exportación donde Chile da muchas facilidades para eso y en general también da la posibilidad de recuperar hasta las exportaciones en general son todas, no pagan derecho en Chile, ¿ya? Salen exentas, no pagan IVA tampoco. Entonces, ¿y por qué se hace eso? Para darle facilidad a los importadores de que puedan salir al mundo, ¿ya? Para que no salgan con estas barreras de impuestos, sino que salgan en el precio neto al mundo. Y para la exportación de servicios, por ejemplo, pasa algo bien curioso, que uno puede crear un servicio, supongamos una producción audiovisual, y ese servicio yo le voy a empezar a comprar mucha materia prima. O sea, voy a empezar a comprar otros servicios o de repente tengo que comprar facturas nacionales con IVA. Y todo ese IVA, el Estado al final, después de haber pasado por aduana la exportación de servicios, te da la facilidad de devolverte el IVA exportador. Entonces, uno tiene que declararlo con la ayuda de la agencia de aduana y con el contador de uno, pero el Estado, en base a un cheque que te pasa a tesorería en los 30 días siguientes de la exportación de la legalización, te devuelve el IVA exportador, que es una tremenda ayuda para poder competir de igual a igual en el mercado global. Algunas consideraciones específicas, justo lo que les estaba comentando, uno en la exportación de servicio tiene que hacer una factura de exportación de servicio que es similar a la factura de exportación, toda esta formalizada ante el Servicio de Impuestos Internos chileno, y después esa exportación de servicio, las facturas se las entrega a la agente de aduana, la agente de aduana te asesora en el proceso de la exportación y ejecuta la declaración de exportación. Desde el año pasado también es relevante mencionar de que las exportaciones de servicios se pueden declarar a través de CISEX, que es el portal de ventanilla única del Estado. No es necesario hoy en día hacerlo a través de una agente aduana. Desde el año pasado se bajó aún más la barrera, diciendo los exportadores de servicios y principalmente enfocado a las empresas más grandes que quieran exportar frecuentemente servicios, pueden hacerlo a través de una agente aduana, pueden ellos optar por contratar un agente aduana o directamente ellos a través de CISEX sin necesitar agente aduana. Ahora, la verdad que en el día a día, la disminución, por ejemplo, en el caso de las solicitudes de exportación de servicios a la agencia de aduana no ha bajado netamente.
porque aún así el exportador se apoya mucho de la gestión de la agente aduana. Hay un tema de clasificación, hay riesgos y responsabilidades que cubrir dentro de la declaración. Entonces, es como la misma lógica cuando uno va a declarar la renta que uno contrata a un contador. En esto uno prefiere muchas veces, para formalizar una exportación de servicios, apoyarse con el experto, que en este caso somos nosotros. Pero lo comento igual porque es relevante ser transparente en estas reglas y valorar también que el Estado le ha puesto esfuerzo en seguir bajando las barreras para que todos puedan competir de igual a igual en el mundo, en el fondo. Bueno, rápidamente la red de acuerdos comerciales, esto no va a profundizar porque se vio en la sesión pasada, pero más que los acuerdos comerciales de con qué países tenemos, yo creo que en esta sesión a mí me toca tratar de hablarles sobre lo beneficioso que pueden ser para los importadores y los exportadores. La lógica del acuerdo comercial y de bajar, la mayoría de los acuerdos comerciales se logra bajar los derechos de aduana, lo que les comentaba al inicio, de que existen los derechos de aduana y el IVA. El derecho de aduana lo bajan prácticamente en todos los acuerdos al cero, ¿ya? Hay algunos que los bajan parcialmente, lo bajan al uno, al 2, al 3, y hay muchas veces que cuando parte en ejecución un acuerdo comercial, se hace toda una calendarización de bajas de tramo. O sea, se dice el primer año se va a bajar al 3, al segundo se baja al uno y al tercero se baja al cero. La lógica de los aranceles es poner barreras, es proteger los mercados internos o desincentivar a que haya comercio de algún producto entre Chile a otro país o de otro país a Chile. La lógica que se adoptó en los años 90, que fue muy exitosa, gracias a Dios, también por eso crecimos tanto, eh, como país, en la economía nuestra, fue esta liberización del libre mercado, o sea, en el fondo. Y crecimos mucho. ¿Por qué? Porque bajamos las barreras, las bajamos a cero, y lo que significa que, por ejemplo, un chino puede venir a traer sus productos en iguales condiciones como que ellos lo estuvieran vendiendo en China. Nosotros podemos producir nuestros productos y venderlos en China, estoy ejemplificando con China, podemos venderlo con China en iguales condiciones como que nosotros lo estuviéramos vendiendo en el mercado local. Entonces, ya uno no tiene solamente un alcance comercial con 18 millones de personas, que son los chilenos, sino que se te abre el mundo y hoy en día tenemos prácticamente un- un trato igual en equidad de cancha con casi 5.000 millones de personas en el mundo. Entonces, es un tremendo aporte el tema de los tratados de libre comercio, pero dentro de los deberes o dentro de los riesgos que uno tiene con los tratados de libre comercio, es que al no tener barreras comerciales, uno compite tan de tú a tú con otros mercados que uno tiene que ser muy eficiente en lo que uno hace como producto o como servicio. Por ejemplo, no sé, o sea, en el fondo, esa es mi explicación, por ejemplo, por qué los productos muy ennichados les va muy bien y los menos ennichados les va no tan bien, ¿ya? Me refiero a que, por ejemplo, somos, sin lugar a dudas, nosotros somos de los pocos países, lo voy a ejemplificar con el cobre o con el salmón, somos de los pocos países que tenemos cobre y salmón en el mundo, pero esos productos nosotros los hacemos extraordinariamente bien. Y gracias a eso vienen todos los países del mundo y nos compran a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo generar un producto o un servicio que tenga una propuesta de valor muy alta frente al resto de los países y yo pueda meter ese producto en las otras economías? Lo complicado, como les decía, en el fondo que hay algunos productos que probablemente nosotros es difícil que seamos buenos en, ¿ya? Y voy a ejemplificar con uno solo. eh, Podría ser los juguetes chinos, por decir. Los juguetes chinos, ellos tienen una economía de escala tremenda, tienen costos de mano de obra muy, muy inferiores a los nuestros, tienen tecnología mucho avanzada, mucho más avanzada probablemente que nosotros. Entonces, ellos tienen posibilidad de fabricar mucho más barato que nosotros y equipos que son, o juguetes que son de muy buena calidad. Entonces, nosotros hacer el mismo juguete y venderlo a China, sí es posible, todo es posible en esto, no, no hay cosas imposibles porque todo se puede, pero claramente tiene una dificultad mayor, ¿ya? Porque tenemos que ser, tiene que ser algo muy de nicho, muy especial, que no se encuentre en China o que no se encuentre en otros países, o tiene que ser una economía de escala muy eficiente la nuestra y que logremos competir con la producción china. Nada, ahí están, por ejemplo, hago esa información es pública, está en ProChile, está en Subrey, en la sitio web.
pero básicamente con todos esos países tenemos acuerdos prácticamente en cero derechos. Así que tenemos la mitad del mundo, más de la mitad del mundo abierto a nuestros mercados. ¿Cómo yo ocupo la certificación de origen o las reglas de origen? Para poder importar o exportar y ocupar estos beneficios básicamente del cero pago de derecho para importar y también para exportar en el destino, para que en el destino no paguen derechos de aduana, la regla general es contar con un certificado, que en la historia era un papel, ya un documento, timbrado por la autoridad del país de origen y firmado, y ese se llama certificado de origen, ¿ya? Ese certificado acredita que el producto fue producido en el país que viene, desde donde viene, supongamos, sigo con el ejemplo de China, viene directamente expedido desde China y adicionalmente acredita que ese producto, esos juguetes, fueron producidos en China. Ese certificado lo ve, bueno, lo tramitamos nosotros, las agencias de aduana, lo fiscaliza el Servicio Nacional de Aduana, pero gracias a eso se acredita que el producto este paga cero derecho dentro de Chile, ¿ya? Hay que tener ojo con eso porque hay reglas de origen, ¿ya? Y acá dentro de un tema que es bien sensible dentro del asunto de aduana, porque uno tiene que estar muy seguro de que cumple con las reglas de origen y muy seguro con contar con la certificación de origen. Claramente, lo que velamos las agencias de aduana y lo que vela principalmente el Servicio Nacional de Aduana, una de las tantas deberes que tiene el Servicio Nacional de Aduana es velar por la correcta recaudación fiscal de los derechos y de los impuestos que corresponden recibir. Entonces, ellos básicamente dentro de la lógica aduanera mundial es que uno persigue, el Servicio Nacional de Aduanas persigue que se le paguen correctamente los derechos y los impuestos. Si una carga se importara y no tuviera su certificado de origen, es de muy alto interés poder recaudar lo que correspondía, ¿ya? Y en eso entonces hay fiscalizaciones, hay lo que se le llama dentro de la jerga de importaciones o exportaciones, hay aforos, donde se fiscaliza toda la carga y se fiscaliza que todo tenga su certificado de origen y si no lo tiene, aparte de tener que pagar, pueden haber multas y intereses. ¿Ya? Entonces, en resumen, les hago ver de que es muy relevante esto llevarlo a un completo cumplimiento. No, uno tiene que ser muy minucioso en contar como importador con todas las pruebas de origen, con todos los documentos que acrediten origen y especialmente al momento que le entreguen esta información a la agencia de aduanas, que la agencia de aduanas asegurarse que esté declarando correctamente todo lo que se está importando. Reglas de origen en general, como les decía, en el ejemplo chino, o voy a agarrar un ejemplo chileno, todas las mercancías que fueran totalmente obtenidas dentro del mercado chileno. Eso permitiría, por ejemplo, el cobre o el vino o los salmones. Eso podría salir con una regla de origen y se le puede hacer un certificado de origen para que en destino no pague derecho. Em, entonces, las mercancías totalmente obtenidas como el cobre, totalmente producidas como el vino, por decir, hay una tercera regla que es nosotros tenemos una clasificación arancelaria, que son miles de productos que están categorizados en capítulos. Entonces, hay una regla que dice, si hay un cambio de capítulo, o sea, pasa a ser, por ejemplo, de una fruta pasa a ser a una mermelada, que eso significa un cambio de capítulo porque están clasificados en distintos capítulos. Si hay un cambio de capítulo, también puede acreditar origen. Y lo último, por ejemplo, cuando hay un valor de contenido regional. Lo que le interesan a los estados es poder velar de que, supongamos, viene el mismo ejemplo, viene una fruta desde el extranjero, se le haga un procesamiento dentro del mercado regional, o sea, dentro del país, y que ese producto cambie. Y que aparte no solamente venga con una fruta, supongamos, brasileña, sino que esa fruta brasileña se transforme dentro del mercado nacional, se le agregue algo, se le agreguen otros productos, puede ser azúcar, puede ser otro endulzante, puede ser mano de obra nacional, etcétera, y ahí hay un valor de contenido regional. En el fondo, eh, se promueve el mercado chileno y ahí el producto pasa a ser chileno y sí se le puede declarar un origen chileno. Entonces, yo estoy ejemplificando y hay otros criterios más, hay como tres, cuatro criterios más que son más específicos, pero les comento esto a la rápida porque pueden darle una noción
de qué productos podrían clasificar de origen y cuáles no. Ya, después, para las exportaciones de Chile, bueno, en el fondo, el agente de aduana tiene un rol que es bien de asesoría, ¿ya? Y en el fondo, uno cuando quiere hacer una exportación desde Chile, es relevante poder primero conversar o generar un par de reuniones con un agente de aduana, donde el agente de aduana puede tratar de apoyarles en el tema regulatorio, ¿ya? Tienen dos hebras, o sea, yo antes les comentaba al inicio, hay una hebra que es mayoritariamente la parte de costeo y la parte comercial del producto, y por otro lado tenemos la de normativa. Entonces, el agente de aduana probablemente no tiene mucho alcance sobre el tema de costeo, pero sí los puede asesorar en algunas cosas. Y en el tema normativo sí que es relevante que podemos apoyarlos harto en ver qué oportunidades tiene o qué restricciones tiene la exportación de un producto, cómo es el proceso de exportación. Todos los productos tienen distinto tratar, ¿ya? El tema del agro tiene un tratar que uno, como les decía, uno tiene que sacar vistos buenos dentro del SAC para la exportación, pero principalmente enfocado a la certificación sanitaria. En la acuicultura también uno hace trámites frente al Pesca y así, entonces es relevante que uno pueda hacer ese análisis de las normas de origen, cómo poder usarlas, qué restricciones hay. En general, las exportaciones no hay muchas restricciones de poder sacar productos al extranjero, pero sí hay restricciones de cómo poder certificar al extranjero. Entonces, bueno, en resumen, asesórense, traten de generar un par de reuniones, vayan con la ficha técnica de sus productos, sus servicios que quieren tratar de construir a la gente de aduana, básicamente, para que les pueda apoyar un poco mejor. Lo que les decía, al final hay una letra en roja, no, es lo mismo que les decía en la diapo anterior, en la certificación deficiente. Es algo súper crítico, ¿ya? Porque eso, hay países, por ejemplo, que son muy desprolijos en la emisión de la certificación o de repente lo hacen por ignorancia. Típico que, no sé, no, hay casos, a mí me pasa muy frecuentemente que viene productos chinos y los productos chinos, el exportador chino, que no es lo mismo que el Estado chino, el exportador chino emite un certificado de origen que es como un borrador, ¿ya? Y ese borrador, para ocuparlo en Chile, tiene que venir con timbre, tiene que venir oficializado por el Estado chino. Entonces, el importador, al momento que quiera hacer la importación, te pasa este borrador, pero uno le tiene que decir, oye, no es este no es el legal, necesito el oficial. Entonces, ellos tienen que ir a conseguir al extranjero el certificado original. Ya, entonces, en el caso de la importación, uno lo que les comentaba, uno pide el certificado en original. Hoy en día, dependiendo del tratado que vamos a utilizar o que van a utilizar, hay distintas facilidades que se han ido dando con el tiempo. Por ejemplo, en norma general, la norma general es el documento, el certificado de origen en papel, oficializado por el Estado de origen, el Estado chino, con el timbre, con la firma. Con el tiempo le han puesto un QR para poder validar la autenticidad del documento. Con el tiempo también ha pasado que, por ejemplo, potencias como la Unión Europea, ahora hay un nuevo tratado que se empezó a ejecutar a partir del 1 de febrero, donde facilitan aún más. En Europa por muchos años se ha ocupado una cláusula en factura, lo que significa que es un texto que viene dentro de la factura de venta y que acredita que el exportador europeo cumple con las normas de origen y con eso uno puede validar el origen acá en la aduana chilena. Hay algunos criterios ahí que controlar porque necesitan tener unos códigos especiales, estar registrado dentro de un sistema de registro europeo, pero se puede hacer en la misma factura. No es necesario ir a sacar este certificado físico que antes se llamaba euro. Ahora todo se hace con cláusula en factura. Y, por ejemplo, el otro ejemplo que me es relevante comentarle que hay algunos países que tienen autocertificación. Y la autocertificación es cuando el mismo exportador emite su borrador y lo firma, lo timbra y con eso basta, ¿ya? Esas autocertificaciones tienen algo positivo que es partir pensando o asumiendo de que el exportador está diligentemente actuando, está actuando ellos tienen conocimiento de la norma, de la ley y que están actuando en conocimiento de eso, pero tiene un riesgo que lo hago ver porque hay muchas veces que también, vuelvo a decir, por ignorancia o por desprolijidad,
se ha dado de que hay productos extranjeros que son, supongamos en este caso hay un Estados Unidos autocertificadores. Entonces hay productos que vienen de China a Estados Unidos y que Estados Unidos al momento de venderlos a Chile los declara como origen Estados Unidos, pero uno ve dentro de la etiqueta o si uno ve el fiscalizador de aduana hace aforo, de repente pasa de que ven que dice Made in China. Entonces ahí se cae todo, tienen que incautar la mercancía, tienen que pagar, cobrar los derechos que corresponden, etcétera. Entonces se complejiza toda la operación. Otro tema que hay que ustedes lo pueden googlear de todas maneras o me pueden pedir directamente más ayuda porque hay mucho contenido en internet, por eso sé que es fácil de googlear, son las Incoterm. Las Incoterm, básicamente el acuerdo son las responsabilidades que hay o los deberes, derechos y deberes que hay entre las partes, entre el comprador y el vendedor. Entonces, hay acá tres que les quiero nombrar que son las más comunes que el export, que es básicamente cuando el vendedor, yo chileno, le vendo mi vino al señor de Inglaterra, pero él tiene que venir a buscarlo a mi fábrica. Yo se las vendo, pero se lo vendo en mi bodega, ya donde yo produje. Ese es el primer caso. El segundo, el free on board, que es bastante súper común, que es que el chileno se hace cargo hasta entregarlo al lado del barco, ¿ya? Em, y después el extranjero tiene que venir a buscarle un flete, buscarle un seguro, buscarle todo lo que es de la cadena de suministro básicamente para poder agarrarlo desde el barco. Y el CIF es cuando uno la CIF viene por Cost, Insurance and Freight, pero en el fondo viene cuando incorpora dentro del precio todo lo que es el costo del producto, el seguro y el flete hasta el puerto de destino. Siempre en comercio exterior uno tiene que entender de que hay transportes primarios y secundarios. El primario se entiende que es, por ejemplo, el barco. El barco desde Valparaíso a Shanghái, por decir. Entonces, ese barco, ese tramo principal es el que cubre ese costo de freight, ¿ya? Por lo tanto, el chino en ese caso tiene que ir y agarrarlo pagar todo lo que corresponde y agarrar la carga desde el puerto hasta su bodega. Voy avanzando. Entonces, los componentes desagregados de una importación. Algo les comenté, pero en el fondo uno tiene que, por ejemplo, para costear una importación que viene y el mismo juego es para la exportación, uno tiene que hacerse una línea de secuencia, básicamente un flujo, donde uno va viendo todos los hitos que uno tiene que ir pasando y qué costos tiene cada uno de esos hitos. Entonces, por ejemplo, en el caso del vino que yo le quiero vender a un señor en Inglaterra, yo tengo que ver, o en el caso de una importación voy a hacerlo mejor, en el caso de los juguetes chinos voy a agarrar, yo compro el juguete en China, tiene un costo, después hay que ver el tema del flete internacional, de abajo hacia arriba, es este diagrama el flete internacional. Entonces, ¿cómo yo voy a movilizar la carga desde China a Chile? Tengo que ver si voy a contratar un seguro o no, ese es opcional, ya, pero siempre es recomendable. Con eso construyo el valor CIF. Sobre el valor CIF, que es el valor básicamente de la mercancía puesta en el puerto de destino, supongamos que es Valparaíso, acá en Chile. Entonces, ¿qué valor tiene la mercancía? Del valor de la mercancía más el seguro más el flete. Con ese valor construido que se llama el valor CIF, yo voy y calculo los derechos que hay que pagar, el 6%. Si yo tengo el Tratado de Libre Comercio y tengo un certificado de origen, no pago ese 6%. Y luego sobre ese valor del CIF más el ad valorem, yo calculo el IVA, que es el 19%. Y adicionalmente hay algunos específicos, que son algunos productos específicos que tienen adicionales, que es principalmente el tabaco, la bebida alcohólica, el petróleo, por decir, y algunos artículos de fino, ¿ya? Como por ejemplo la joyería o las alfombras finas, etcétera, ¿ya? Entonces así se construye. Y en la exportación es lo mismo, pero al revés, ¿ya? El impuesto, básicamente el IVA, es la misma tasa que en el mercado nacional, el 19%. Lo bueno de eso es que uno puede llevar su declaración de importación y su pago de tesorería a su contador, ¿ya? Y el contador lo declara como IVA de compra, ¿ya? Entonces es lo mismo que haber comprado algún producto dentro del mercado nacional. Por eso es que se habla de aplanar un poco la cancha, en el fondo, en términos de impuestos, ¿ya? Lo otro relevante, por ejemplo, en el proceso de importación son dos ítems. Yo tenía el costo, el flete, el seguro y los gastos logísticos acá nacionales. Ya la carga llegó a Chile, entonces hay que pagar
todo lo que le corresponde al fisco, ¿ya? Que es el grueso. Yo más adelante les voy a mostrar una provisión de fondos rápida. Está todo lo que es del fisco. Adicionalmente está lo honorario de la agencia de aduana. Aparte están las maniobras del puerto, que son los extraportuarios, o los costos del aeropuerto, etcétera. Bueno, y el transporte interno, que es ir a buscar la carga al paraíso y llevarla a la bodega de ustedes. Y otros costos que generalmente son de bajo valor, pero son los vistos buenos, la revisión del SAC que cobra por eso, el ISP que cobra por eso. Entonces, todos los productos que requieran vistos buenos o inspecciones adicionales tienen algún costo extra, ¿ya? Voy a ir un poquito más rápido porque me estoy acercando a la hora. Entonces, dentro de los documentos típicos de un proceso de importación o exportación son la factura comercial, ya que es para poder valorar el conocimiento de embarque, que yo siempre le explico a los clientes, le digo, es como el ticket, ya el ticket de aéreo que uno va y va a viajar a algún lugar al extranjero. Tu ticket, el ticket de la carga se llama conocimiento de embarque, que en términos marítimos es el Bill of Lading, en la guía aérea en aéreo y el CRT en terrestre, pero acredita la propiedad de la carga, eso es lo relevante, ¿ya? Después, el listado del packing list que hace un desglose de cada uno de los bultos que vienen dentro de la carga, certificado de origen, que era lo que les hablaba, que es el documento que acredita el origen, la póliza de seguro, en caso que tenga póliza de seguro, ese es relevante para la gente de aduana porque tiene que agregar el costo del seguro dentro de la declaración de importación. Por lo tanto, frecuentemente tenemos que estarlo pidiendo a los importadores. El mandato especial, que básicamente es la autorización que le da el importador o el exportador a la agente de aduana para que tramite en representación de él las declaraciones ante el Servicio Nacional de Aduanas, y la declaración jurada de valor, que básicamente es un documento adicional para cargas sobre $50.000, donde el importador declara la relación que tiene entre su persona y el vendedor en el extranjero. Técnicamente ese documento es como para detectar cualquier sesgo en la valoración, ¿ya? En caso de que de repente estén subvalorando productos. En el caso de la exportación, lo mismo el ejemplo al revés, el costo de producción, el margen de utilidad del exportador. Por ejemplo, también uno piensa en los embalajes, los etiquetados, que no es nada menor, porque por ejemplo la fruta uno ve que tiene que ir súper bien presentada, con sus cajas bien presentadas, etcétera. El transporte interno hasta el puerto de Valparaíso, y después, bueno, yo me tengo que preocupar de todo el tramo internacional, el seguro, en caso que sea una cláusula CIF. Pero, por ejemplo, la mayoría de las cargas de exportación, por lo general, se compran en FOB. Entonces, significa que yo hasta ahí, en la mayoría de los casos, hasta el transporte en Valparaíso, y la agencia de aduana tengo que contratar, hasta ahí llego yo con mis costos, ¿ya? Em, entonces, después los honorarios de la agencia de aduana, los gastos de despacho en el puerto, básicamente hay una logística dentro del puerto que es recibir los contenedores o la carga y poder entregársela al barco, que lo cobran los operadores estos de puerto, y los costos de certificación y documentos de exportación, que generalmente también son de bajo valor, pero son los sanitarios para poder presentarlo en la aduana de destino, ¿ya? Son los sanitarios o los de origen, ya en la aduana de destino. Sigo. Bueno, el documento oficial de la exportación es el DUS, en el caso que es el documento único de salida, y tiene dos fases. Ya hay una fase que es para poder embarcar la carga y que se vaya, que es el que se presenta antes de poder ingresar al puerto. Y hay uno que se llama el legalizado, que se da 25 días más después del primero, se dan 25 días para poder formalizar todo el negocio en el fondo, poder formalizar ya con facturas de exportación del Servicio de Impuestos Internos y poder ya formalizar para que aduanas tenga toda la información válida de esa exportación. Sigo, a ver. Entonces, para la exportación también, la factura de exportación comercial, lo que le interesa a destino es la factura pro forma, no le interesa mucho la de servicio de impuestos internos, pero es por norma todo lo que tenga ingresos por venta tiene que ser formalizado con una factura de exportación del servicio de impuestos internos. Los certificados específicos, que era lo que les decía, certificado de origen, la lista de empaque, igual que la importación, el mandato y las instrucciones de embarque precisas. Ese, uno en la exportación, bueno, en la Impo y en la Expo, pero más en la Expo, uno tiene que trabajar, o uno puede, si uno tiene muchísimo volumen, puede convenir de repente trabajar con una naviera, ¿ya? Directa. Pero en todo el resto de los casos, lo que más conviene, y ahí le doy el paso a Jacqueline para la tercera sesión, es el freight forwarder. El freight forwarder es quien te facilita todo el proceso logístico, te facilita
y te coordina todo el proceso desde ir a buscar la carga a origen y te la entrega en destino, de puerta a puerta. Ellos pueden dar todo ese servicio. Y ellos lo bueno que tienen una negociación por precios más masiva con los mayoristas, que son las navieras o con las líneas aéreas, y ellos pueden gestionar de mejor forma el costo unitario, ¿ya? Entonces, por lo general ofrecen precios más competitivos y se amoldan más a la lógica del que uno va necesitando en el día a día. Los actores clave, rápido, el Servicio Nacional de Aduana, ya estábamos hablando, que ve por la estadística, vela por la correcta recaudación y por la norma, ¿ya? Y se auxilian de las agencias de aduana para que nosotros podamos apoyarle en este proceso, ¿ya? Porque es muy complejo y gracias a esa complejidad es que las agencias de aduana existimos también. Luego viene el SAC, que es el Servicio Agrícola Ganadero, como les decía, todo lo agrícola y lo de los animales, los alimentos, etcétera. El Servicio de Impuesto Interno es súper relevante para poder recuperar el IVA o declarar los IVA y también por declarar los procesos de una venta comercial. El Instituto de Salud Pública, el Servicio Nacional de Pesca y otros organismos, hay varios más. Proveedores de servicios logísticos, como les decía, están las compañías, las que ejecutan el transporte, la naviera y la aerolínea, etcétera. Están las freight forwarders, que son los que facilitan básicamente y coordinan todo el actual logístico. Después vienen las compañías de seguro, que hay muchas que ahí básicamente hay unas que uno puede contratar directo, hay otras que uno puede contratarlo a través del freight forwarder o a través de la agencia de aduana, entonces uno va viendo lo que más le convenga en el momento. Y las entidades bancarias hay un tema que ahí yo los puedo asesorar en algún futuro, pero en caso que uno necesite, hay una figura que es las cartas de crédito en el fondo, que son instrumentos comerciales que uno puede asegurar que la carga se haya entregado en destino, o sea, que te paguen en el fondo. Ya, y que la carga es como un pasando. Yo te entrego la carga, pero tú me entregas el pago. Entonces, eso tiene un costo financiero, que es negocio de los bancos en la mayoría, pero en el fondo, en mercados donde hay mucho riesgo, puede ser una muy buena opción. En mercados que son más seguros, por ejemplo, los chinos, los chilenos, etcétera, en realidad no sé si tiene tanto sentido. La fase de documentación esencial, bueno, la fase de investigación y planificación ya estoy terminando, fase de negociación y contratación básicamente, y la logística internacional. Entonces ahí uno empieza a hablar con la agencia de aduana y con el freight forward. Em, yo tengo que preparar todo un set de documentos antes de hacer un despacho aduanero, básicamente, lo que les decía, los documentos que les hacía ver delante. Yo entrego estos documentos a una agencia de aduana para poder revisarlos, validarlos y para que ellos procedan con todos estos pasos que son desde las declaraciones, los pagos. Nosotros hacemos los pagos de derechos e impuestos por nuestros clientes, pero le pedimos una provisión de fondo que es para poder funcionar, básicamente, para poder tomar ese dinero y empezar a hacerle el pago a todos los operadores de la cadena. Y la fase de logística nacional, que es básicamente la fase de ir a buscar la carga al puerto, etcétera. El tema de la exportación hay una investigación de mercado que ya lo hablamos, la cotización y la negociación, estructurar todos los costeos de exportación y la fase de producción de un producto y documentación de respaldo, básicamente todo lo que es fichas técnicas y toda la obtención de la certificación. Esta es básicamente algo que me pidieron ahí del Cercotec, que es una provisión de fondos. Yo hoy en día he como tratado, dentro de nuestra agencia de aduana, trato de ser súper pedagógico con el tema y lo separé en tres colores, ¿ya? En el uno, el 2 y el 3, que es básicamente, en primer lugar, acá estoy simulando una importación, por ejemplo, que es de $8.000 de mercancía, que ahí tengo arriba dice mercancía, 8.097. Ese es el costo, por ejemplo, hasta FOB de una mercancía de juguetes que vienen de China. Después se contrató un flete de $2.000 y se pagó un seguro de $161. Entonces, nosotros construimos un CIF que es de $10.493. Ese es el valor CIF. Sobre ese valor se calculan los derechos y los impuestos. Tiene un peso bruto, básicamente 27.500 kilos en este supuesto. Y tengo un dólar aduanero en este momento de 937,54 pesos por dólar. Ese dólar se fija una vez al mes y lo fija aduana y lo informa todos los meses, ¿ya? Sobre eso yo calculo el 6% sobre los 10.000, me dan $629 que tengo que pagar de derecho. Después tengo el IVA, que es el VAT, ya que son $2.113, y tengo un total que pagarle al fisco de Chile de 2.571.000 pesos.
¿ya? Eso va directo al fisco. Si yo tuviera certificación de origen, me ahorro los 629, ¿ya? Pago solo el IVA. Después, una agencia de aduana tipo, por ejemplo, por una carga similar a esa, debiese cobrar algo de esto. Ahí, la verdad que pueden cotizar, pero en general todas cobran más o menos parecido. O sea, en el fondo pueden cobrar 10.000 más, 10.000 menos, de repente te cobran un trámite extra, te lo cobran adicional. Por lo menos en nuestra agencia de aduana nosotros tenemos un handling que ahí cubrimos todos los adicionales y no hay extra, fuera de esos dos costos. Ya, pero por ejemplo, una agencia de aduana debería cobrar más o menos esto. Y en el punto 3 vienen los gastos logísticos que son de logísticos terceros. Y esos son estimativos. ¿Por qué? Porque hay veces que los extraportuarios varían el costo final que va a tener una operación. Es difícil poder dilucidar con anticipación cuánto va a salir exactamente eso, pero por ahí debería ir. ¿Ya? Hay un gasto documental básicamente en el rango 150, $180 por hacer un trámite que es recuperar los documentos. Y después hay un gasto logístico en puerto que, por ejemplo, en el caso de un contenedor completo, anda entre los 300 y los $500. ¿Ya? Después, el IVA de los servicios, básicamente dentro de este punto 2 y punto 3 hay servicios que son de tercero y que están afectos a IVA. Entonces ahí se calcula el IVA de los servicios y hay un total. Entonces, en este caso, hay un costo total de importación saliendo desde la aduana chilena de 3.467.000. Entonces, este es el ejercicio más o menos que todos los importadores tratan de hacer, y con mayor o menor precisión tratan de apuntarle. Yo creo que acá los más el punto uno y el punto 2 son súper ciertos, ¿ya? Como para el importador. O sea, puede calcularlo con anticipación y le va a apuntar bien. El punto 3 es un poco más complejo porque requiere de los eventos que pasen dentro de la zona primaria del extraportuario. No dependen mucho del freight forwarder, no dependen mucho del agente de aduana, dependen netamente de un acto de fiscalización que se hacen en los puertos, pero de ese uno manejar un estimado, ¿ya? Em, ¿Sigo? Después tengo, bueno, la fase de exportación, yo creo que ya esto lo hemos conversado en detalle. Bueno, y conclusiones, esto es como los típicos compromisos que uno promete, pero dice el conocimiento normativo. O sea, de verdad uno debe tener una idea. Primero piensen en la hebra comercial, ya teniendo el negocio, vean el conocimiento normativo. En general, yo les decía, Chile es súper buen país como para hacer comercio exterior, ya porque tenemos las barreras súper bajas y nosotros incentivamos el comercio exterior. Ya, pero igual hay que conocer la norma y conocer, en el caso de la exportación, conocer la norma en destino, y esa es la complicada. Después la planificación, ya, planificar con tiempo, los costos, los riesgos, etcétera. Cumplimiento riguroso, como en todo orden de cosas, cuando uno va al médico, lo barato sale caro, ¿ya? Y lo barato sale caro, entonces yo, de verdad, en esta cosa, y no es porque yo ya llevo muchos años en esto, pero generalmente no conviene lo más barato nunca, no conviene tampoco lo más caro porque te encarece los productos, pero uno tiene que tratar de generar lazos de confianza con unos operadores, con el free forwarder, con el agente de aduana, y generalmente tratar de ahí estar y controlar, enfrentar básicamente el proceso de importación, pero con un ambiente de confianza y que los puedan asesorar bien. La asesoría profesional por parte de la gente de aduana en el tema normativo, por parte del freight forwarder en el tema de la logística, por parte del contador en el tema tributario, esencial. Y la gestión de riesgo, la cadena, el comercio exterior está llenísimo de riesgo. O sea, las operaciones muchas veces fallan por cosas, hasta por temas de tiempo, ya del clima, eh, por temas hay un caso polémico que quizá varios pueden conocer, pero hay un barco que se fue lleno de cerezas en enero y tenían que llegar antes del 30 de enero y básicamente quedó con un problema en la mitad del Océano Índico y se echaron a perder toneladas y toneladas de cereza. Entonces generó un daño tremendo a la industria. Y uno dice, ¿a causa de qué fue eso? De mal funcionamiento del barco, y ni siquiera los seguros están logrando cubrir el daño del siniestro. Así que bueno, con eso estoy cerrando mi presentación. Les dejo ahí, bueno, mi correo, el correo ese es el de la agencia, pero lo veo yo también. Y de todas maneras estoy en LinkedIn, me buscan como Felipe Durán, agente de aduana, o me buscan como agencia de aduana Durán, me pueden escribir por ahí, o a través del correo electrónico, que ese también me llega a mí, o bueno, pueden meterse a la página web y también ahí hay un chat de WhatsApp por si quieren hablar directo, pero ya cuando tengan una idea de negocio, yo les sugiero, escriban a ese correo, o hablen a través del WhatsApp de la empresa y pidan una asesoría.
ya pidan, ¿saben qué? Los vi en Cercotec para poder vincularlo fácilmente y darle una prioridad. Los vi en Cercotec, estoy tratando de exportar tal producto, esta es mi ficha técnica, por favor si me pueden agendar una hora. Y ahí los podemos atender y les empezamos a orientar en cómo seguir en el proceso. Así que eso, Oscar, un gusto y quedo atento a las preguntas. Súper, muchísimas gracias Felipe, muy clarificadora la sesión. Vimos Ujú. una pincelada súper completa desde el inicio hasta el final de los procesos de importación y exportación. Y ahora vamos a ir con las preguntas. Antes, les quiero decir que les dejé en el chat un enlace a la encuesta de satisfacción que es muy importante para nosotros. Así que les pido que mientras vayamos respondiendo las preguntas, aprovechen de hacer la encuesta. Es muy importante para nosotros. Voy a partir. Primero les quiero agradecer porque tenemos muchas preguntas. Así que estoy muy feliz por eso. Vamos a partir con las primeras. ¿Es obligatorio hacer una importación con un agente aduanero? Mira, esa es una buena pregunta, porque hay rumores que dicen, por ejemplo, en el courier, cuando uno envía algo por courier o estas FedEx. compras de AliExpress, FedEx, etcétera, es muy común que uno dice, hoy no tuve que contratar agente aduana, o no tuve que pagar impuestos. Ya, todo eso es falso. Todo paga impuestos. No hay nada que no pague impuestos ni derechos. Había una barrera hace un par de años que todo lo que era menos de $40 no pagaba, pero desde ahora, desde la última reforma que se hizo en noviembre, todo paga, ¿ya? Lo distinto es el canal, ¿ya? El canal de atención. Entonces, y para la carga general, no los voy a marear, pero para la carga general, por ejemplo, de transporte internacional, estamos hablando de pallets, de cosas sobre los $3.000 y cosas muy voluminosas, contenedores, ahí en ese track de carga general entra la agente de aduana sí o sí, sobre $3.000. Bajo $3.000 hay una declaración de importación que se llama simplificada, que es la DIPS, ¿ya? Y lo que hace el courier es declarar con la DIPS, ¿ya? Entonces, la DIPS básicamente la puede declarar el courier, pero también la puede declarar el agente de aduana, el courier y el importador directo. Uno puede pasar, por ejemplo, se da en el caso del aeropuerto internacional, uno llega con una mercancía desde el extranjero, te atiende el aduanero, uno pasa por el canal rojo que le llaman, uno le dice, si uno quisiera oficializar el tema, uno le dice al aduanero, le dice, ¿sabe qué? Traigo estos $800 que son temas comerciales y los quiero declarar, quiero pagar mis derechos e impuestos. Y ahí rápidamente el aduanero mismo les llena un formulario a mano, les calcula con una calculadora muchas veces o con un computador los derechos e impuestos a pagar y con una hasta con tarjeta de crédito uno puede pasar la tarjeta y paga sus derechos de impuestos. En norma general, lo que hacen los couriers también cobran todo. Cobran el derecho de impuestos, cobran los honorarios de agente de aduana. Ellos también cobran por agente de aduana y cobran cerca de los 150 o $200 por el trámite. Entonces, es falso pensar que conviene, sí es más simple, ya tengo que hacer ver eso, o sea, cuando uno pasa por un courier, de repente te mandan un solo link de pago, uno paga y se solucionó todo. Pero es falso pensar de que uno no pagó los derechos y los impuestos, es falso pensar también que es más barato el courier, eso es falso, yo lo tengo probadísimo. Pero sí que puede ser un poco más simple dentro de todo el proceso, de toda la legalidad que exige para los agentes de aduana oficializar una declaración de importación. No sé si respondí bien la pregunta. Sí, súper completo. Seguimos con ¿cuánto cuesta contratar a un agente de aduana? ¿Cuándo es realmente necesario asesorarse con un agente de aduana? El riesgo es lo principal dentro de la cadena de suministro. O sea, les decían antes, les ejemplificaba con este tema del barco. Claro, la agente de aduana no tiene mayor alcance sobre un problema de un barco. Pero lo que les decía también, o sea, he visto casos bien dramáticos y no es que esté hablando mal de mi gremio, pero hay algunos agentes que están muy saturados en trabajo, que de repente cobran muy barato porque tratan de buscar una economía de escala para sus empresas, y claramente de repente se caen las cargas a piso y generan multas y generan problemas y generan aforo. Entonces, yo creo que la clave de esto, y lo digo desde la vereda del importador, es tratar de generar relaciones de confianza. Ya es como ir al médico, realmente es como ir al médico, o sea, es tener una asesoría con alguien, confiar en esa persona, saber que la persona me responde. De repente quizá hay cosas que puedo mejorar, pero tratar de seguir confiando en esa persona y seguir confiando en esa persona. No es una buena solución estar cambiando a cada rato de agente aduana porque uno tiene que estar mandatando a distintas personas y toda la logística se complejiza.
Entonces, ¿y cuándo necesito un agente de aduana? Un agente de aduana formal, para cualquier importación puedes contratar un agente de aduana. O sea, yo puedo ir a tramitar una carga de $200 con FedEx al aeropuerto. Pero como les decía en el caso anterior, hay algunas facilidades para las cargas de menos de $3.000 donde puede declarar directamente el importador o el courier. Y para las cargas sobre $3.000, aduana, básicamente desde la lógica de querer tener un cumplimiento estricto dentro de todas las importaciones, exige de que sea a través de agente de aduana. Súper. En términos del cobro, que ahí lo relaciono con una pregunta que nos acaba de llegar, nos Ujú. pregunta Maritza Contreras, ¿la agencia de aduanas cobra por monto importado o es un monto fijo? Mira, generalmente hay una lógica que viene desde el pasado. Yo quiero contextualizar el origen del tema. Nosotros tenemos multa, o sea, si nosotros, por ejemplo, incurrimos, el importador se le genera una multa por algún contrabando, por alguna subvaloración o lo que sea, y nosotros también podemos tener multas por alguna declaración mal hecha en el documento que tenemos que nosotros pagarla ante el Servicio Nacional de Aduana por negligencia nuestra. En el fondo, en esos casos puntuales, lo que termina pasando es de que hay un componente de riesgo. Y ese componente de riesgo, las agencias de aduana por muchos años han cobrado un porcentaje sobre el valor CIF, ¿ya? La media de la industria anda por ahí por el 0,5 sobre CIF. Y ese es el spoiler que les puedo hacer, ¿cachai? Pero en el fondo, dependiendo de los volúmenes, uno cuando es una empresa grande, las agencias de aduana básicamente pueden decir, ya, es un cliente que me va a traer harta importación y puedo hacer un mayor esfuerzo. Al revés, hay algunas cargas que pueden ser muy complicadas y muy arriesgadas, entonces ahí suben un poco los honorarios. Ese honorario, en general, la media anda con el 0,5 y sobre el valor CIF, eso es la mitad, para que se entienda, para que no tengan duda, es la mitad del 1% sobre CIF, o sea, es un 200% del valor CIF, o sea, es una parte chica, pero claro, o sea, en el fondo la lógica de eso surgió en base a un tema de riesgo de las mismas agencias que han tenido que enfrentar con el tiempo. Y si es mucho el volumen, si es mucho el volumen, también he visto casos al extremo que uno puede también tarificar en base a un flat, que se llama, que son tarifas, siempre la misma tarifa, indistinta del valor de la carga de importación, de importación, exportación, siempre va a ser lo mismo, pero eso también les puede aportar un poco más de certidumbre, pero eso se da mucho cuando estamos hablando 20, 30 operaciones semanales, en esos casos generalmente se da en la industria. Súper clarito. Tengo otra pregunta que dice, ¿es factible importar pequeñas cantidades, por ejemplo 100 gramos, de plata para orfebrería, con una composición especial que es resistente a la oxidación, que se comercializa en España y que no se encuentra disponible en Chile? Esos son, disculpa, al principio me dijiste 100 gramos, me dijiste. Sí, Ya, todo se puede. No, eso no está restringido, todo eso se puede, o sea, es legal. Lo que sí, por ejemplo, en el caso de la plata, tiene un impuesto específico, que es del 15% adicional, sobre el 6, sobre el 19 y después 15. Pero sí, se puede y no hay problema. Mucha gente lo hace, de hecho. Desde España, también uno en España, si es originaria de España, uno podría ocupar certificación de origen. Pero si no es originario de España, en el fondo uno tendría que pagar los derechos, pero no hay restricciones frente a eso. súper. Vamos con otra pregunta de Enzo Ruel. ¿Cuál sería el procedimiento aduanero para la importación de tarjetas electrónicas y carcasas fabricadas en China, considerando que estas han sido mandadas a producir específicamente? No, ninguna cosa adicional. O sea, es el mismo flujo de una. Eso, de hecho, nosotros le llamamos en el tema aduanero, le llamamos carga general, porque es carga que no tiene visto bueno de nada, ¿ya? No tiene control de nada. O sea, en el fondo. Lo que habría que hacer ahí, por ejemplo, si tiene un diseño especial, es primero, les decía, negociar con el productor, ver cuáles son los componentes adicionales que ustedes quieren agregar. Ahí va a haber un componente de precio, quizá, entonces uno tiene que cerrar el negocio. Y después ya teniendo los documentos, uno tiene que pedir los documentos cuando uno ya le paga al chino, uno le pide los documentos comerciales, ¿ya? Y la carga la van a mandar o a través de naviera, o a través de freight forwarder, o a través de courier. Entonces, con los documentos nosotros, las agencias de aduana todas necesitan varios días antes la documentación. Nosotros con la documentación unos 5 o 7 días antes, ideal, empezamos a preparar la importación
y apenas llega la carga a territorio nacional, se declara inmediatamente ante aduana, se pagan los derechos de impuesto y queda liberado a las horas después. Eh, Ese es el flujo, pero no quiero marearlos más, pero en el fondo podría haber un componente nomás, ojo, con la propiedad intelectual, ¿ya? No es el caso de las carcasas, porque las carcasas por lo general no tienen marca registrada, pero hay que ponerle ojo principalmente, y ahí me pueden hacer más preguntas, porque si no podríamos estar hablando toda la mañana, con respecto, por ejemplo, a las Nike, a las marcas ya de mayor prestigio, que hay que tener un certificado de comercialización básicamente que permita la venta de ese producto en el territorio nacional. Súper. En relación a la misma pregunta, eso nos pregunta, para Ujú. exportar equipos hardware que fueron importados desde China, a los que se les agrega software, ¿cuál sería el procedimiento para exportarlos? Ya, eso para Y exportarlo, o sea, también vuelvo a repetir, o sea, no hay ninguna restricción frente a eso. Uno tiene que, básicamente, a ver, la máquina ya está, cuando uno importa algo a Chile, el país de origen, o sea, el país de origen no cambia, pero el país de la nacionalidad del producto cambia. O sea, ese producto, ese hardware que trajeron ya no es chino, en este momento es chileno, ya porque fue formalizado y se le pagaron los derechos y los impuestos, todo. Entonces es un hardware chileno. Ahora, lo que correspondería es que si yo le agrego a eso un software, básicamente, y lo voy a vender al extranjero, tengo que generar una factura de exportación de, como el flujo de esa exportación que les comenté. Hacer una proforma, hacer una factura de servicio de impuestos internos para formalizar la venta, contratar esto, contratar al freight forwarder o el courier o la empresa cómo voy a mandar la logística al equipo para el extranjero. Y todos esos documentos se los entrego a mi agente de aduana hace la formalización de la exportación y con eso ingresa al puerto la carga y se va. Pero no tendría ningún otro adicional. Ahora con temas del IVA exportador, sí uno podría hacer caso, en ese caso uno podría recuperar el IVA exportador por la declaración aduanera. Y en tema del software, a ver, el software se tiene que valorar igual dentro de la declaración, ¿ya? Es interesante porque no quiero marearlo tampoco, pero hay un caso, por ejemplo, el software en el caso de la importación, uno lo declara, pero no paga derechos de impuestos sobre el software. O sea, uno paga sobre el medio físico, ya que es, por ejemplo, el pendrive o el... Entonces hay un tremendo incentivo ahí a querer poder importar software, pero después salió una resolución que hay que echarle el ojo al del 2012 en el Servicio de Impuestos Internos, que pide para ciertos software pagarle a ellos un derecho al uso del software, no a aduana. Pero bueno, eso no creo que no es el caso. fíjate como otra pregunta muy buena de Enzo Villarroel, que dice, respecto de la importación de productos de China, ¿el certificado que emite el proveedor es de uso único por envío o puede ser utilizado de forma recurrente para importaciones futuras con la misma empresa proveedora? Me pillaste. Yo creo que es único por envío en el caso de China, pero sé que, por ejemplo, en el caso de Europa se pueden hacer por el anuales, ¿ya? O sea, se pueden hacer, por ejemplo, para varias. Lo complejo de los tratados ¿cómo se llama? De los certificados que engloban a varias operaciones es de que hay que darle referencia directa ¿cómo se llama? A los embarques posteriores. No muchas veces uno tiene visibilidad sobre los embarques que van a venir en el futuro. Entonces, por ejemplo, yo ahora puedo pedir un certificado de Europa y lo que pide la norma es que uno diga en ese certificado, diga quién que vienen después. Pero yo qué sé lo que le voy a terminar enviando a Chile en 4 meses más, no, todavía no lo tengo claro. Entonces, mira, yo creo que China se debe poder en el global. Si quieren, se los averiguo, me lo pueden hacer la consulta directa al correo, se lo podría averiguar si tienen mayor interés en verlo. Pero en la norma general no se da. O sea, no es algo que se da. Se da, ¿cómo se llama? Por embarque. Y de Sí, hecho, para fines de fiscalización, yo lo recomiendo por embarque también. y bueno, basado en nuestra experiencia, por lo general, el certificado de origen el proveedor lo va a emitir en relación a cada factura. El Mm, certificado de origen igual hace referencia al nombre de la factura, a la fecha que se emitió, entonces hay una coherencia. Entonces, no sí, es que emitan como un solo certificado de origen que te sirva para siempre, porque igual el certificado de origen tiene que hacer relación al código arancelario que está en la factura. Entonces, como que claro. en ese sentido, preferible trabajarlo de acuerdo a cada proceso de importación separado. Y en ese Ujú, mismo sí. sentido, tenemos una pregunta de Sebastián Roseló que nos dice,
La importación y exportación de servicios también puede aplicar certificado de origen. Es que en realidad lo que pasa es que los servicios son intangibles y lo que está, los tratados de libre comercio tienen varios capítulos, ojo, porque uno piensa de repente que los tratados de libre comercio solo incentivan el tema comercial de productos y es falso eso. O sea, en el fondo hay incentivos a la inversión, incentivos a los servicios, a los productos, etcétera. Entonces, habría que revisar en puntual con qué mercado es. Eso es lo engañoso de la pregunta, porque no todos los mercados tienen las mismas facilidades. Pero por lo general, la norma general es que, por ejemplo, vamos a pensar en una plataforma de streaming, ¿ya? Entonces, yo estoy comprándole servicio al extranjero de Netflix. Entonces, ¿qué es lo que estoy pagando? Estoy pagando, generalmente en aduana tú no estás pagando nada. ¿Ya? El servicio entra por una red de internet donde pasó el límite nacional y entró a territorio nacional. Pero después ahí entra la lógica del servicio de impuestos internos. Entonces, el servicio de impuestos internos es el que cobra este impuesto cuando uno paga el Netflix, ¿ya? Entonces, en la lógica de los servicios de importación, importar un servicio no tiene mayor tema por el lado de aduana, más que proveer de información estadística, pero en realidad no hay que tener un agente de aduana. En el caso de la exportación de servicios, sí que uno tiene que hacerle una señal a aduana, ¿ya? O sea, darle una señal a aduana y darle una señal al Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque por el lado del Servicio de Impuestos Internos lo que le interesa es velar por lo que se le está generando venta, por todo lo que genera venta o genera ingresos. Por el otro lado, por aduana, es un tema estadístico, ya netamente. Pero en el fondo, vuelvo a la pregunta, o sea, ¿necesito formalizar una importación de servicio ante el agente de aduana? No. Ante aduana, ante el Servicio de Impuestos Internos podría ser, dependiendo del tipo de servicio. En el tema de la exportación, sí habría que usarla en aduana, declararla, y en el Servicio de Impuestos Internos también. Y los tratados de libre comercio, si benefician a eso o no, varios sí. O sea, varios sí, pero en el tema de no encarecer, básicamente de liberar la oferta de servicio al extranjero. Probablemente va eso más por el lado de una pregunta un poco más de servicio de impuestos internos, creo, pero por aduana. Bueno, yo igual tengo acceso a la norma. De todas maneras, si quieren profundizar en ese tema, que me escriban por correo y yo puedo tratar de investigarle un poco más a los casos Súper. particulares. Ahora tengo otra pregunta de Enzo Villarroel que hemos escuchado harto en el centro en procesos de asesoría. Ujú. Cuando la importación pasa por una empresa de transporte courier tipo FedEx o UPS, todos los componentes del costo, cuando uno paga a FedEx o a UPS, ¿están incluidos en ese pago o hay más costos adicionales que podrían aparecer? Depende de la Incoterm. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, voy a tirar dos ejemplos. La mayoría de los couriers que quedan en el aeropuerto, llegan al aeropuerto, vienen en CIF, en la lógica del CIF. O sea, vienen con el chino pagó todo hasta el puerto, hasta el aeropuerto. Pero en el momento, o SDAP, disculpen, SDAP, paga todo hasta el puerta a puerta, pero la parte aduanera no la paga. ¿Ya? Y la parte aduanera básicamente se la cobran al importador. Entonces lo que hace FedEx en la práctica es que contacta al importador y le dice, ¿sabe qué? Hay una carga acá, tiene tales costos de agencia de aduana, tiene tantos costos de importación, de derecho de impuestos, y de repente te cobran un manejo documental y te meten un par de ítems más, y uno paga todo eso y te liberan la carga. Y con eso la liberan del aeropuerto y la siguen transportando a nivel nacional hasta tu bodega en Puerto Vara. Pero esa es como la lógica del courier. Ahora, el otro ejemplo que lo hago rápido es el tema, por ejemplo, de los chain o de los Ujú. e-commerce chinos. En el caso de los e-commerce chinos, vienen con todo pagado hasta destino. Entonces, lo que termina pasando ahí es que vienen a través de un courier y muchas veces ocupan sus propios couriers. Y vienen una cláusula donde dice está todo pagado hasta el destino, está en una DDP o algo similar. Entonces, significa que el chino tiene que hacer la declaración de importación por ustedes, ¿ya? Hay una pregunta que siempre me sale, ¿cuál Incoterm debería ocupar? ¿Cuál es la mejor? Dime cuál es, porfa, la más fácil. No hay más fáciles, de repente depende del nivel de negociación que uno tiene, ¿ya? Las últimas, las DAP y la DDP, que es la que incluyen todo, tienen la garantía de facilitarte la vida al importador, porque uno no se preocupó de nada, pero tienden a ser carísimas.
¿ya? Cuando uno necesita costear al final, es carísimo, porque al final uno perdió todo el poder de negociación en el camino. De repente conviene tratar de ocupar cláusulas que sean más ciertas, más de menor riesgo, pero al final del día lo que conviene es tratar ojalá estandarizar el servicio y tratar de empezar a ocupar una o dos o tres y tratar de quedarse ahí con proveedores que sean de confianza, con proveedores seguros y tratar de con eso en el día a día poder costear. Súper. Yo dije anotar las siglas de AP y DDP Ujú. en el chat, para quien la quiera buscar. Tengo otra pregunta de Sandra Gallardo, también muy buena, que dice, ¿el agente de aduanas te acompaña en todo el proceso de la importación o de la exportación o solo te ayuda con la documentación requerida? La agente de aduanas, desde el momento que la carga, por ejemplo, en la importación, te acompaña desde el momento, desde días antes de llegar la importación, desde que el importador le dice, agente, viene mi carga en camino y llega la próxima semana, desde ese momento hasta el momento general que te libera la carga del puerto, ¿ya? O sea, de que le entrega a tu transporte, porque uno, ya estando en territorio nacional, yo puedo ir a buscarlo yo mismo al puerto. O sea, si yo tuviera el camión, yo puedo ir a buscarlo yo mismo. Entonces, hasta ese momento, en términos generales, funciona la agencia de aduana, desde el momento, con todo el proceso documental de nacionalización, etcétera. Pero hay casos donde el cliente te pide un poco más de apoyo, ¿ya? Te pide, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me busques, si me puedes conseguir algún transporte hasta Puerto Vara. Entonces ahí uno puede apoyarlo, pero generalmente la mayoría de las agencias de aduana, a ver, por norma legal, las agencias de aduana no pueden ofrecer servicios logísticos acá en Chile. Nosotros estamos súper restringidos que nosotros agencia de aduana, agencia de aduana. Pero lo que termina pasando es que hay muchas agencias de aduanas que se terminan integrando con operadores, ¿ya? Y se terminan integrando con un freight forwarder o tienen al freight forwarder amigo al lado, entonces empiezan a apoyarse mutuamente. Y eso es completamente legítimo. Entonces, al final lo que termina pasando, si tú necesitas un servicio logístico más allá, lo que termina pasando es que nosotros nos aliamos con este freight forwarder o podemos recomendarle a alguien, ¿ya? Y le decimos, oye, habla con esta persona que está al lado y te soluciona todo el problema. Pero como que en el fondo nosotros explotar el servicio no debiese hacerse y el que lo hace no debiese hacerlo. Muy claro. Tenemos una pregunta de nuestro jefe de centro, de Claudio López, que nos dice, Ujú, ¿qué diferencia tiene el proceso de exportar y me refiero a exportar tipo contenedor, grandes volúmenes, con el ujú. envío acotado de productos? Escala, economía de escala, yo te diría. O sea, no sé si va por ahí la pregunta. En términos normativos, nada, es lo mismo. Tienen que cumplir las dos con los mismos requisitos. Por ejemplo, tengo un caso de que un caso real, por ejemplo, tengo un cliente que trae asuntos de lujo, ¿cachai? Tema ropa, etcétera. Y ellos para atender a sus clientes para el Día de la Mamá enviaron desde Italia, mandaron unas cajas de bombones y mandaron una caja, tres cajitas, que eran valoradas en $20, y las trajeron las mandaron por courier. Entonces, hay que hacerle todo el tema sanitario igual. O sea, no, uno tiene que ir al Ceremi y registrar los bombones, porque esos bombones van a ser ingeridos por algún cliente, entonces uno tiene que acreditar la procedencia de esos bienes, todo. Entonces, el flujo normativo en estricto rigor es el mismo. Si uno trae una tonelada de bombones o trae una caja de bombones, es lo mismo. Ahora, lo que tiende a pasar es que hay algunos que son, por las capacidades de fiscalización, hay algunos que son más intensivamente fiscalizados y otros menos, pero normativamente debería ser todo fiscalizado. Ahí voy a poner dos ejemplos. En caso de productos como orfebrería o espumantes, que se Ujú. quieran enviar, por ejemplo, con un courier como DHL o FedEx a Europa, el proceso sería el mismo, los mismos documentos, la factura comercial, el packing list, en el caso de que sea por un courier aéreo, el Airway Bill, Sí, el tema sí, es del todo IVA sería igual, todo lo mismo. o sea, si tú eliges entre los tracks de envío, por ejemplo, si yo ocupo Courier, Freight Forwarder o por decirte la línea aérea directa, serían los mismos documentos. Ahora, dependiendo del tipo de producto, en la hebra de los productos, podrían haber algunos productos que puedan requerir un permiso especial en destino, ¿ya? Entonces, generalmente la lógica que nosotros ocupamos para la importación es la misma de la exportación. En España te van a pedir un certificado sanitario, ¿ya? Para acreditar de que ese espumante cumpla con todo el estándar básicamente que ellos exigen.
La orfebrería claramente no tiene mayor certificación. Entonces hay dos certificados que hay que preguntarse. ¿Necesito para España certificado de origen? ¿Sí o no? ¿Necesito para España certificado sanitario o técnico del producto? ¿Sí o no? Entonces, si es que sí lo necesitaran, uno tiene que ir al visto bueno de la autoridad que regula ese bien y sacarle el certificado, ¿ya? Y mandarlo a España. Y ese certificado tiene que estar antes de que llegue la carga a España, en España. Esa es Súper, como la lógica. Pero el track, básicamente de transporte logístico, para los tres tracks, es el mismo tipo de documento necesita. perfecto. Tenemos otra pregunta de Maritza Contreras, que también nos ha llegado bastante al centro esta pregunta. En el Ujú, caso de viajar a otro país y adquirir ahí una pequeña cantidad de productos, en este caso el ejemplo nos dice zapatos en Argentina, y ujú. transportarlos en el equipaje personal y traerlos a Chile. ¿Cuál sería el proceso de declaración aduanera y las implicancias generales de esta importación? ¿Se considera importación? Ya, como les decía al comienzo, todo debes pagar derecho de impuesto. Ya, esa es la base. Ya, pero sobre eso hay una norma que es la del equipaje del viajero. Ya, y el equipaje del viajero te permite restringidamente, de hecho está en la página de aduana, si ustedes ponen aduana, equipaje del viajero, les va a salir que tiene limitaciones. Se limita a la ropa, al del uso personal, y lo define como uso personal. Define también, por ejemplo, máximo, creo que era una laptop, dos celulares, creo que dos cartones de cigarro, X cantidad de litros de alcohol, y así lo va definiendo, ¿ya? Entonces, lo que termina pasando es que cuando uno viene a Argentina y pasa por la frontera y pasa por la aduana, lo que te permite el aduanero es pasar el equipaje de uso de turismo personal, de pasajero. Pero, y ahí entre medio de eso, por dificultades de fiscalización de la cantidad de personal, que no hay personal suficiente, o que quizás el aduanero que estuvo ahí, el fiscalizador, no vio riesgo en la carga, en base a esos supuestos puede haber pasado carga que debió haber sido declarada y que no se declaró, ya como por fines comerciales. Ahora, eso es como, esa es la explicación por qué hay cosas que pasan y hay cosas que no pasan. Ya hay cosas como que uno ve que en aduana te ponen ojo, te las retienen y otras que no. Porque las que no te las retuvieron, el personal de ahí asumió que era equipaje personal. Ahora, cuando uno parte haciendo negocio ya formal, cuando uno ya empieza, se instaura con una compañía, uno quiere ya comercializar zapatos, por decirte, o cueros de Argentina, ahí ya tiene todo el sentido de oficializarlo sí o sí. O sea, aparte por ser un tema legal que uno tiene que hacerlo, también hay un sentido económico. ¿Por qué? Porque uno tiene que meter el bien al inventario de la sociedad, o sea, al inventario de la empresa que va a vender. ¿Cómo es posible? Yo podría preguntar como fiscalizador de impuestos internos, ¿cómo es posible que usted esté vendiendo zapatos si nunca los compró? O sea, muéstrame la factura de compra, donde usted compró los zapatos, o la materia prima con lo que produjo los zapatos. Entonces, por ahí va y tiene todo sentido también, porque uno va neteando los IVA, el IVA de compra versus el IVA de venta, entonces al final todas esas empresas, por ejemplo, yo veo o salían las noticias, no quiero indicarle con el dedo a nadie, pero veo, por ejemplo, los malls chinos que de repente entran en esta lógica de no boletear. Es que no tiene sentido alguno, porque es un negocio que te está yendo bien, es un negocio que tiene sus importaciones y que aparte de ser norma de tener que boletear, en el fondo ellos están teniendo un IVA de compra. Entonces, no tiene sentido no boletear, ni siquiera económico. Y siguiendo el mismo ejemplo, si alguien quisiera declarar uso comercial de las cosas que trajo en el equipaje, o sea, traer ropa, por ejemplo, dentro de los límites, pero para vender, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Se puede? Exactamente lo mismo del aeropuerto que les acabo de comentar. O sea, uno puede, si es menos de $3.000, yo puedo ir, por ejemplo, si vengo, traigo la carga, yo puedo ir al personal de la frontera donde está la aduana y decirle, ¿saben qué? Traigo esto, vale $800, quiero hacer una DIPS, una declaración de importación simplificada. Y ahí, por lo menos en el aeropuerto, yo sé que la hacen los mismos aduaneros, ¿ya? Te la calculan ahí. Probablemente en las otras aduanas también tiene que pasar. Yo nunca he estado expuesto la situación de querer hacer una DIPS como usuario, pero sí, debiesen poder hacerlo. Y si no pueden hacerlo los aduaneros, uno puede llenarlo uno a mano, aunque uno lo llene medio mal, te calculan rápido los derechos y los impuestos y uno paga ahí.
Ese es como el flujo a ocupar. Ahora, si excede los $3.000, si es más de $3.000, lo que corresponde es avanzar, avisarle antes, un día antes por lo menos a la agencia de aduana de uno, decirle, oye, mañana voy a entrar por Cardenal Zamoré con $5.000 de cuero, necesito, acá está mi factura, acá están mis documentos, por favor, hazme la declaración de importación. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la declaración de importación y mandamos, alertamos a la aduana de Cardenal Zamoré de que hay una importación que se va a presentar y que acá está la DIN, están los derechos pagados, está todo. Entonces uno se presenta a la aduana, hasta puede ser con la referencia a la DIN, que se la hayamos mandado al cliente por correo, se presenta con la referencia y ellos lo asocian y pueden fiscalizar la carga y la dejan pasar. Siguiendo el mismo ejemplo, Mm. pero ahora con exportación, si alguien quiere llevar, por ejemplo, un computador para regalar en Europa, tendría que hacer la declaración de exportación. Es media tricky la pregunta, porque si es parte de tu uso personal, como dije yo, el equipaje personal, si es parte de mi equipaje personal y la voy a llevar a Europa porque es algo de verdad chico y qué sé yo, y tengo permiso, aduana me permite poder importar. Bueno, en exportar no le... Generalmente lo que pasa en la aduana del mundo, y no estoy culpando a nuestra querida aduana, pero la aduana del mundo no pone mucho ojo en la exportación, ponen más ojo en la importación, porque en la importación hay normas y derechos y que se dejan de percibir eventualmente. Entonces son más intensivos en la fiscalización de impuestos. Ahora, en la de Expo, probablemente lo que va a terminar pasando es que si yo llevo más de uno o dos, debiese declararlo, ya como exportación. Pero lo que va a terminar pasando en la práctica es que si yo llevo, por ejemplo, viajo con mi familia y somos cinco y vamos a viajar los cinco a Europa, hay que pensar de que uno podría viajar con cinco laptops en la familia. Y ya el laptop estando en Europa, yo no sé, o sea, si no va a ser no va a ser un tema de comercio, no va a ser un negocio, puedo dejárselo de regalo al europeo y no pasa nada en el fondo. Ahora, sí que si va a generar venta ese equipo, sí que ahí ya entra otro tema, porque ahí hay una transacción comercial, hay que declararla ante el Servicio de Impuesto Interno porque genera renta, y por otro lado hay que probablemente oficializarlo con una declaración de exportación. Súper clarito. Acá tenemos Ujú. una pregunta que nos ha pasado en el centro. La pregunta Carolina Valdivia. Si tenemos alguna carga retenida, ¿cómo se puede recuperar? Depende de por qué retenido. Porque, a ver, voy a poner un par de casos de uso. Retenida, supongamos que no ha sido incautada ni se le ha encontrado nada raro y está retenida en el extraportuario porque nadie la fue a buscar, o está en la bodega de courier en el aeropuerto porque nadie la ha ido a buscar. Nada, ahí hay que conseguir los documentos base del despacho que se le llaman, que es la guía aérea, que es el tracking de courier o la guía aérea del freight forwarder. Adicionalmente, si se le piden los documentos comerciales de la factura, el certificado de origen, vas a donde tu agencia de aduana, te procesa la declaración de importación y con eso se va a liberar la carga al mismo agente de aduana, te la libera. Y el agente de aduana te dice a quién se la entrego, tú le dices al transporte tanto y te la entrega. Ese en el caso que esté retenida sin problema, ¿ya? En el caso que tenga problemas, uno tiene que subsanar los problemas primero y después ver la posibilidad de retirarla, ¿ya? Y esos subsanar problemas podrían ser, por ejemplo, incautaciones por subvaloración, que es la clásica. Gente que de repente, por decir un ejemplo llevado al extremo, trae un laptop que valía una Mac, que uno sabe que no vale en ningún lado del planeta menos de $1.500 y lo valora en $150. ¿Ya? Entonces pasa a la aduana, paga su derecho, el fiscalizador le llama la atención y la retiene, la incauta. Y ahí, por haber subvalorado es un delito y son delitos penales. Entonces la aduana lo que tiene que hacer es llevarlo a esto a un juicio penal. ¿Ya? Pero te da en el intertanto para las personas que le ha pasado una vez a las miles, o que no es algo frecuente, lo que hace es darte una opción que se llama la renuncia a la acción penal. Entonces te dice, te hace una comunicación y te dice, por esto, yo calculé que este laptop vale $1.500, yo le cobro $500 básicamente como una multa, que con esto yo doy por superado el tema y no lo persigo más, ¿ya? Y no lo llevo al tema penal.
Y después yo pago mis $500, pero después tengo que presentar una declaración de importación, pagando los derechos, los impuestos y todo el cuento aparte. Y ahí uno recién puede recuperar el producto. Entonces habría que entender más o menos cuál es la lógica de la retención. Súper. Ahora tenemos otra pregunta muy buena de Margarita Gutiérrez. Nos dice, para importar muestras de productos cosméticos o de grado farmacéutico que se requieren para hacer pruebas y gestionar su registro sanitario en Chile, ¿aplican igualmente todos los recargos presentados hoy? Considerando que el volumen es muy menor, ¿sería igualmente mejor contratar una agencia de aduanas o es mejor traerlo por courier? Ya, a ver, el courier no lo va a procesar, ¿ya? Porque requiere un visto bueno del ISP, ¿ya? Entonces, lo que pasa en la práctica hoy en día es que el courier solo hace DIPS. Y como solo hace DIPS, no hace con visto bueno. Nada con visto bueno lo pasa el courier. Entonces, cuando algo requiere visto bueno, alimentos, ISP o farmacéuticos o cualquier cosa que tenga visto bueno y lo mandan por courier, lo que termina pasando es que el courier cuando llega la carga les avisa, tengo una carga que necesita visto bueno, por favor páseme el visto bueno y yo se la proceso. Pero el visto bueno no lo hacen ellos para cargas de menos de $3.000. Entonces, lo que hay que hacer ahí, como en el caso ese, en el ejemplo ese, uno necesita un visto bueno que es del ISP. Los vistos buenos en Chile tienen, en general, la norma general, tienen dos fases. Una que se llama el preaviso, que se llama Certificado de Destinación Aduanera, el CDA, y el otro es el uso y disposición, ¿ya? Entonces, la primera fase del CDA es cuando yo básicamente técnicamente le oficializo al ISP, le digo, vienen tales perfumes, van a llegar en el siguiente vuelo, ¿ya? Y le aviso. Entonces, ese visto bueno se necesita nombrar en la declaración de importación y lo exige la agente de aduana porque tiene que ir informado a aduana, ¿ya? Entonces, tiene, en lo que se está haciendo en el fondo, se le está avisando al ISP que viene en farma y se le está avisando a aduana que viene farma, ¿ya? Cuando llega la carga, lo que se hace es que eventualmente, dependiendo del tipo de producto, hay veces que hay fiscalizaciones en el puerto y hay veces que hay fiscalizaciones en destino, ¿ya? Entonces, lo que hace es que el ISP, dependiendo de la complejidad del producto, le puede dar inmediatamente, a los 24 horas, les da el uso y disposición en automático. Ese ejemplo pasa, por ejemplo, con las cosas de bajo riesgo, insumos médicos, y pasa con los perfumes, por ejemplo, ya que son de bajo riesgo a juicio del ISP. Pero, por ejemplo, lo que es farmacéutico necesita controles mayores. Y ese CDA de partida necesita ser tramitado en muchas ocasiones, los más estrictos son con químicos farmacéuticos. Entonces el químico farmacéutico tiene que hacer un CDA, ese CDA se le envía al agente de aduana y el agente de aduana lo procesa. Y luego, en la segunda fase, el uso y disposición. El uso y disposición es cuando la carga ya llegó a la bodega del cliente y ahí alguien del ISP va y o el Seremi Salud puede ir y fiscalizar la carga, revisa que esté todo coherente entre los documentos las botellitas o lo que haya y le da el segundo visto bueno. Y el segundo visto bueno significa que ya la carga la puedes comercializar, usar, hacer lo que tú quieras con la carga. Volviendo al ejemplo, al caso este de los cosméticos. Lo que corresponde en el caso de los cosméticos es hacer un CDA y corresponde sacar un uso y disposición, ¿ya? Si yo traigo poca cantidad para fines comerciales, tengo que sacarle el visto bueno igual, aunque sea por courier o por carga general, ¿ya? Básicamente la lógica de todo esto, para que uno entienda, es el tema de que el Estado quiere regular de que todos los productos que se comercialicen dentro del territorio chileno sean seguros para los usuarios, ¿ya? Exceptuando hay una sola excepción que es parecida a la del equipaje del viajero, que uno puede, el ISP tiene un CDA que es simple, que uno lo puede usar para los propios medicamentos que uno quiere comprar en el extranjero. Y ahí entran los cosméticos también. Entonces, pero lo que piden ellos es una receta médica. Entonces, Ya, yo sé que para los cosméticos es raro, pero yo técnicamente el ISP podría avalar un CDA de estos simples en caso de que tenga una prescripción médica de echarse este cosmético en la mejilla y ahí puede que le dé un CDA simplificado y que lo puedan procesar y liberar de courier o con agente de aduana o directamente en el courier. Eso en general, pero los courier en general no tramitan vistos buenos, o sea, es raro, lo normal es que ellos te dicen, por favor, o me manda el visto bueno y yo lo trato de poner en mi DIPS, o hable con un agente de aduana y tramítelo con un agente de aduana. perfecto.
Seguimos con las últimas dos preguntas. De Aidoli Villamizar. Si lo que Ujú. estoy fabricando se fabrica con materiales de otro país, ¿también puedo optar a certificado de origen? Sí, ahí es donde entran, bueno, lo pueden googlear directamente o si quieren, insisto, me pueden contactar a través del correo y yo les ayudo, ojalá con la referencia Cercotec para saber qué son ustedes. Pero la norma en general hay como 7 criterios de origen para invocar a este origen, ya está uso de origen. Pero ahí yo les hice unos ejemplos, pero la lógica es que yo tengo, por ejemplo, una materia prima que viene del extranjero y yo con esa materia prima voy a procesar algo y voy a fabricar algo que lo voy a vender al extranjero, ¿ya? Entonces, eso es completamente viable. Lo que quiere la norma o lo que quiere el Tratado de Libre Comercio y el Estado cuando negoció ese Tratado de Libre Comercio es que no vengan y transiten nomás con el bien por acá por Chile y lo exporten como que fuera chileno, porque eso sería fraude. Se está vendiendo un producto al extranjero que dice ser chileno, pero al final era, no sé, de otro país. Entonces, eso no es la intención del tratado. Ya la intención del tratado es de que, ok, ustedes pueden comprar múltiples manos, productos, materia prima de distintos lados, pero háganle algo al producto. Generen valor, cambien el valor, el contenido. Y ahí entra, por ejemplo, una de las normas que es el de contenido regional. Entonces, en el contenido regional es, por ejemplo, casos reales. Gente, por ejemplo, que trae y trata de armar una lancha, ¿ya? Y la lancha lo hacen con un motor que viene de China, con goma que viene de Argentina y con unos asientos que vienen de Perú. Entonces, pero ahí lo que busca la norma es decir, ya, toda esta materia prima va a ser el 40% del valor final de la exportación. Entonces, y hay aparte de ese 40% de materia prima, yo le agregué un 30% de mano de obra y de productos chilenos. Y ahí llega al 70% del costo. Y yo aparte voy a marginar un 30%. Entonces, ahí hay un valor, se le dio valor al producto en Chile. Y ese producto movió la economía chilena y dio empleo. Entonces, eso es lo que buscan los tratados. Y mientras eso se cumpla, por eso existen esos cambios de partida que se llaman, o sea, de capítulo de partida. Está el valor de contenido regional. Hay otra norma que en algunos mercados se ocupa de minimis para los casos como muy aislados, como de muy baja valor. Entonces, dependiendo del tipo de tratado y el tipo de norma de origen, se pueden usar, pero la norma general para que siempre estén en paz tratando de hacer una exportación es que tratar de tener por lo menos un 40%, 50% de aporte nacional a ese producto. Si eso lo tiene, no debería tener ningún impedimento de poder invocar el origen chileno en el extranjero. Súper. Vamos con la última pregunta de Sandra Osnayer, que nos dice, Arica es zona franca. ¿Cómo puedo exportar tejidos de alpaca desde Arica hacia Europa? A ver, todas las exportaciones también necesitan hacerse con una exportación de un agente de aduana, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer ahí es ver el mismo juego de territorio nacional completo. La única diferencia es que esos en Arica podrían estar dentro de la zona franca o fuera de la zona franca. Pudieron esos bienes haber pagado derecho o no haber pagado derecho en impuestos. Entonces, en el caso de que no hayan pagado derechos de impuestos, básicamente se formaliza la exportación. Recordar de que las exportaciones ninguna paga derechos ni impuestos, ¿cachai? Salen todas exentas. Entonces, en el caso de que esté en la zona franca, se hace una exportación que cancela el régimen de la zona franca, se extrae el bien de la zona franca y lo exporta. Pero eso se hace a través de una formalización ante aduana. Y en el caso que esté en el territorio al lado de la zona franca del recinto amurallado, la zona franca por sí está definido como un recinto amurallado que esté en la zona franca de extensión o que esté en otro lado y que haya pagado o no pagado sus derechos e impuestos a carga, también se formaliza de la misma forma. O sea, hay que hacer una declaración de exportación y llevarlo a Europa. Ahora, en el costeo está el arte, ¿ya? Porque independiente del precio de venta, claro, yo pude haber dejado esos bienes de alpaca o pude haber ocupado los beneficios de la zona franca de extensión y claramente los costos pudieron haber sido menores al momento de costear todo el tema, de ver el sentido económico a la venta. Súper. Bueno, Felipe, te queremos dar las gracias por haber respondido todas las preguntas que hicieron nuestros clientes y asistentes. Y
Les quiero hacer recordatorio que en el chat van a poder encontrar el link de nuestra encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros que puedan responderla. A quienes la respondan, nosotros vamos a enviar la grabación de la sesión del día de hoy y la presentación. Así que les pido que se tomen un minuto de su tiempo para poder responderla. Y bueno, estamos felices de que hayan sido partícipes de la segunda sesión del ciclo formativo. Los vamos a estar esperando en las próximas sesiones. Los dejo cordialmente invitados a la sesión número 3, que va a ser de logística internacional para micro y pequeñas empresas el día 12 de junio, de 9:30 a 11 de la mañana, junto a Jacqueline Rodríguez, que está aquí presente, desarrolladora comercial en Frax International Freight Forward. Con ello vamos a ver todos los temas de logística internacional, marítima, terrestre y aérea. FRAC cuenta con más de 17 años de experiencia en logística internacional, con foco en soluciones para pequeñas y medianas empresas. Ahí nuestro jefe de centro, Claudio, está levantando la mano, ¿no? Ya. Bueno, le quiero dar las gracias a Felipe por habernos apoyado en esta sesión, a Jacqueline Rodríguez también por haber participado como asistente, la vamos a estar viendo exponiendo en la siguiente sesión. Agradezco también a todos quienes participaron de la sesión, les hago recuerdo, no se olviden, comprar nuestra encuesta de satisfacción y les doy las gracias a todos por estar presentes. Les deseo a todos un muy buen día y nos vemos en la siguiente sesión.